Buen día con todos, soy Juan David Quispe-Vilca y les hablaré acerca de los principios generales del derecho, la clase número 4 del curso de Principios y Personas. La analogía. El fundamento de la analogía reside en la idea de igualdad. Las mismas situaciones jurídicas deben ser resueltas de idéntica manera porque así lo exige la razón y el derecho natural, que no es otra cosa que adaptarse a las exigencias de la justicia. La analogía constituye un procedimiento lógico que trata de inducir a otras soluciones particulares consagradas ya por el derecho al principio íntimo que las explica, para someter un caso semejante a la misma solución por vía deductiva, parte de un estudio comparativo entre dos situaciones jurídicas. Si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de las leyes análogas, y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Los principios generales del derecho. Se los ha identificado con el derecho natural, los principios fundamentales del derecho positivo, el ideal jurídico de la comunidad, las reglas de la equidad, etc. El Código Civil comprende de estos los preceptos del derecho natural, que no forman parte del derecho positivo, pero que lo integran racionalmente, ya que sus aplicaciones demuestran vigencia implícita, como el derecho a la vida, al honor, etc., ya que no se han incorporado todavía al derecho expresamente sancionado, pero no existen normas que lo contradigan, y los principios sobre los cuales se ha construido el derecho positivo, es decir, las bases fundamentales en que se apoya la organización política, social o económica de una comunidad. Así, por ejemplo, la teoría de la separación de los poderes, los principios que inspiran las leyes sociales y del trabajo, etc. Si una situación jurídica no tiene solución legal, el juez está obligado a fallar buscando la solución de las leyes análogas o en los principios generales del derecho. El derecho no admite ni reconoce lagunas, pues constituye un conjunto homogéneo, coherente y completo que permite encontrar solución a todos los problemas imaginables. Principio de plenitud del orden jurídico. Esta doctrina conduce en línea recta a la negación de las lagunas porque los vacíos de la ley los debe llenar el juez, aunque no de manera ordinaria. Se habla de ella cuando decimos que no hay situación jurídicamente, esto de acuerdo con los principios del derecho. El título preliminar del Código Civil. Artículo 1. Abrogación de la ley. La ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. Artículo 2. Ejercicio abusivo del derecho. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Artículo 3. Aplicación de la ley en el tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. Artículo 4. Aplicación analógica de la ley. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Artículo 5. Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o las buenas costumbres. Artículo 6. Interés para obrar. Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener el legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción solo cuando se refiere directamente a la gente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. Artículo 7. Función supletoria y correctora del juez. Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Artículo 8. Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Artículo 9. Aplicación supletoria del Código Civil.
Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas realizadas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Artículo 10. Vacíos o defectos de la legislación. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación. Tienen la misma obligación los jueces, los fiscales, respecto de sus correspondientes superiores. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio derecho como totalidad. En cuanto a los conceptos, nos referimos a la justicia, la equidad, la libertad, la igualdad y la democracia. Y a las proposiciones, pues pueden ser: el primer derecho es el mejor derecho o la ley especial prima sobre la general. Nos ofrecen los medios más adecuados para una mejor interpretación y aplicación de la norma legal y consuetudinaria. Para algunos autores, los principios generales son verdades jurídicas universales dictadas por la recta razón y por tanto se hallan fuera del ordenamiento escrito y consuetudinario de un país. Estos principios pueden estar recogidos en la legislación, pero el que no lo estén no es impedimento para su existencia ni funcionamiento. Además, pueden obtenerse a partir del estudio de la ratio de los textos, de las normas, grupos, subconjuntos y conjuntos, pero también pueden ser obtenidos a partir de otros medios como es la doctrina. Funciones. La función creadora señala las pautas que deben acatarse en la elaboración, modificación y derogación de las normas. Los principios son postulados éticos que informan, inspiran y orientan la actividad del órgano constituyente, legislador, ejecutivo, jurisdiccional y demás órganos menores de producción jurídica, así como el derecho consuetudinario. La función interpretativa son pautas o criterios de interpretación de las normas jurídicas, como por ejemplo el principio de interpretación de los textos, de acuerdo con el fin pretendido por las partes, o el principio de interpretación sistemática de un texto, como lo es la ley o un contrato. Función integradora. Es como un remedio ideal para llenar las lagunas del derecho legislado. El legislador no puede prever todas las peculiaridades, detalles, características o especificaciones de los hechos sociales, que con la ley regula, es decir, son fuentes formales de aplicación subsidiaria a falta de la ley y de costumbre. Los principios generales del derecho. 1. Nadie debe ser condenado sin ser oído. Una persona no puede ser juzgada sin que se conozca ni sin saber lo que hizo, por ello debe ser oída. En todas las cosas y particularmente en el derecho, debe atenderse a la equidad. Ya sean leyes, no, en el derecho se debe atender según cada persona con el fin de que se resuelva de la mejor manera para ambas partes. Lo que es nulo no produce efecto alguno. Ya sean leyes, contratos o algún otro tipo de documento jurídico, si estos son declarados nulos, son como si nunca hubieran existido y por lo tanto no tienen efecto. Lo que no está prohibido está permitido. Si la ley no lo prohíbe, no hay ninguna razón para que no pueda realizarse. No hay más testigo que el papel escrito. Los documentos legales tienen más poder que la palabra de un testigo, pues a pesar de que éste diga lo contrario, el documento avala la veracidad de los hechos. No se puede ser juez y parte de una misma causa. El juez tiene que ser imparcial ante cualquier caso, no ser parte o estar del lado de una de las partes. La sentencia solo obliga a las partes. La sentencia en particular, para las partes del caso, no involucra a nadie más. Esta es particular. El que afirma está obligado a probar. No se puede acusar a alguien sin tener prueba alguna. Si esto llegara a pasar, la parte acusada podría presentar una demanda por difamación. No hay pena sin ley. Nadie puede ser condenado si la ley no menciona que está prohibido.
Nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. A pesar que la persona considere que es injusto cierto acto y desea resolverlo por su cuenta, esto no será posible y de ser así cometería un delito. Ninguno puede poner a otro una condición inicua. La autonomía privada, al ser independiente de cada persona, se considera que existe una condición, si considera que existe una condición inicua, no, no se dará el acto jurídico en el caso de que éste se lleve a cabo. Contra testimonio escrito no ha de traerse testimonio no escrito. Relacionado al principio de que no hay más testigo que el papel escrito, los documentos legales son los que valen más. En los casos fortuitos no se presume culpa si no se prueba. Al ser un caso fortuito, o sea, que ocurrió de casualidad, no se puede condenar a una persona, pues esto debería de ser probado. La ley es dura, pero es ley. La ley no es justa, pero es ley y por ende es que se debe respetar. No se debe cumplir la palabra a quien se niega a cumplir la suya. Esto pues está relacionado al principio de buena fe, ya que ambas partes, al celebrar un acto jurídico, deben de cumplir con su palabra. No perjudica el contrato a los que no intervienen en él. El contrato, como mencioné anteriormente, solo involucra a aquellos que estén involucrados en estos, por lo tanto es privado. Las leyes son para las cosas, no para las palabras. Las leyes no deben de quedar meramente en las palabras, sino ejecutarse y hacerse cumplir. No todo lo lícito es honesto. Se refiere a las diversas acciones permitidas por la ley que no son honestas, pero aún así se debe respetar y cumplir. Lo que es notorio no necesita probarse. No hay veracidad de demostrar lo obvio. A nadie debe dañarle su oficio, pues está referido a que no importan los estatus ni las clases sociales, la ley es igual ante todos. La presunción cede a la verdad porque ésta prevalece respecto de aquella. La presunción es un hecho que puede llevar a la verdad y prevalece ya que hasta que no esté probada, pues esta será verdad. El que concede u otorga lo principal, concede lo accesorio. En el caso de entregar un bien inmueble, este será entregado con las puertas, las ventanas, los muebles, etcétera. Es por lo tanto que al entregar lo principal también concedes lo accesorio. Las leyes deben ser más inclinadas a absolver que a condenar. A pesar de que las leyes especifiquen y mencionen constantemente lo prohibido, estas deberían estar más inclinadas a beneficiar al individuo que perjudicarlo. El que de dos consecuencias niega una, se presume que afirma la otra. Si una persona elige entre dos opciones que afirman o niegan una opción, al negar una de ellas, por consiguiente, estaría afirmando la otra. Cualquiera puede mejorar, pero no empeorar la condición de otro. Al empeorar la condición de otro, se le está ocasionando un perjuicio y por lo tanto es que esto está prohibido. Podría generarse una demanda. Lo que abunda no daña está referido a que la abundancia de recursos no es perjudicial para ningún caso. La cosa es de su dueño, sea quien fuere su poseedor. En el caso de un arrendamiento, el arrendador tiene el poder y es el dueño legítimo del bien, por más que el arrendatario esté haciendo uso del bien y lo posea. Sin culpa ni proceso, ninguno debe ser castigado. No hay razón para sancionar o castigar a una persona a la que no se le haya culpado ni procesado. En los testigos debe atenderse más a sus cualidades que a su número.
Un solo testigo puede tener mucha más relevancia y poder en un caso que muchos otros testigos irrelevantes. Lo único no debe ser viciado por lo inútil. Aquello que sirve en un caso legal no debe de ser manipulado para su mal uso o inservibles. Las palabras dudosas se interpretan contra el que prometió. En el caso de un contrato, si se especifican palabras con doble sentido o de carácter dudoso, al final este error irá en contra del que ha prometido esto. El delito debe castigarse donde se cometió. Considero que está relacionado a la competencia, ya que el juez encargado será el del territorio en donde se cometió el delito. Por deudor se entiende aquel a quien puede exigirse algo en contra de su voluntad. Cuando se realiza un préstamo, por ejemplo, el deudor deberá de pagar en el plazo establecido, de lo contrario, este tendrá consecuencias. Para concordar las leyes es necesario distinguir los tiempos. Solo se pueden ejecutar las leyes vigentes. Una ley anterior no tendrá validez. Con el paso del tiempo, la sociedad exige nuevas leyes. El juez no debe juzgar de las leyes, sino según las leyes, pues está relacionado al que el juez es un aplicador del derecho, ya que debe juzgar según lo establecido en ella y no salirse del límite. En vano invoca el auxilio de la ley el que obra en contra de ella. Está relacionado pues a que el acusado del delito ni es culpable, si es culpable, poco o nada podrá hacer al refugiarse en las leyes, pues no se le darán muchas opciones. La libertad no tiene precio. A pesar de que muchos consideren de que la vida es el derecho más importante, la libertad es posiblemente para mí y para muchas personas más la más importante, pues de esta depende tu vida. La libertad es por lo tanto que la libertad no tiene precio. Conviene restringir lo odioso y extender lo favorable. Es preferible fomentar aquello que más nos beneficie y desplazar o eliminar lo que más nos perjudique. Ninguno tiene autoridad sobre su igual. Como mencioné anteriormente, todos somos iguales ante la ley y nadie es superior a otro, en especial si es que están en el mismo rango. Nadie está obligado a lo imposible. Como explica el principio, como realizar una acción que ni aquel que obliga ni nadie podría realizarla. Nadie debe enriquecerse con daño de otro. En el momento que se daña a alguien para su beneficio, se le está vulnerando un derecho y por lo tanto este último no se dejará vulnerar, se le está vulnerando un derecho. Lo accesorio sigue la suerte de la principal, pues esto, al igual de manera como se mencionó en el anterior principio, el que concede u otorga lo principal, por consiguiente, concede lo accesorio. ¿Quién puede más? Puede lo menos. Aquel que ha logrado lo mejor, lo más difícil, lo más complejo, no se le presentará dificultad al lograr lo más sencillo. Quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño. Una persona común, por lo general, no conoce sus derechos, es por ello que ésta está sometida a engaños. Pero aquella persona que sí sepa, nunca se le podrá engañar acerca de ellos. 35. La confesión hecha una vez no puede retractarse sino en el acto. Al realizar una confesión en un juzgado, el presunto culpable no podrá retractarse a menos que sea en ese mismo instante. 46. Nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. Haya o no haya sido con intención, no se puede alegar la torpeza solo para salirse con la suya. La ley igual se le será aplicada. Se presume ignorancia si no se prueba ciencia. Se le da por ignorante a la persona que no sepa nada sobre lo que se le acuñe.
Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Si no se encuentra mencionado en la ley, no hay necesidad de cumplirla. Donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición. Si los casos son iguales, mismos o parecidos, por consiguiente se deberá aplicar con la misma disposición o de la misma manera. La cosa que ha sido entre unos no beneficia ni perjudica a los demás. El conflicto o el acto jurídico de unas personas, de un grupo de personas, ni su inicio, ni su final, ni su sentencia afectará a los que no están en ellas, por lo tanto no perjudicará a los demás ya que este es privado. Muchas gracias.